Ok, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Amaro David Bravo Pereda, estudiante de la carrera de contabilidad del sexto ciclo en la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, eh, vamos a hablar acerca del marco conceptual de las NIF. Ok, bueno, mm, el objetivo, como primer punto vamos a tener al objetivo de la información financiera con propósito general. Nos dice que tenemos objetivos y limitaciones de la información financiera. Como primer punto, tocaremos al objetivo. El objetivo nos dice que se encargará de proporcionar, no, el objetivo que tendrá es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa a los diferentes usuarios, como ya sean inversores, prestamistas y otros acreedores. Otro punto, otro objetivo, será el informar a los inversionistas y los prestamistas para la toma de sus decisiones. Los debe mantener, ¿cómo decirlo? eh, al corriente de lo que está pasando en la situación contractual en la empresa para que estos acreedores, estos inversionistas y prestamistas puedan tomar unas decisiones correctas al momento de hacer sus gestiones financieras en la empresa. El siguiente punto van a ser las limitaciones que tienen. Los informes van a ser como una limitación, vamos a tener que los informes financieros no van a proporcionar ni pueden proporcionar toda la información financiera a los usuarios, pero sí es que nos van a brindar una ayuda estimada del valor de la entidad. Al querer decirnos esto, más lo relaciona con el punto en que no nos va a dar una información detallada a todas las personas, a unos terceros X, eh, así de todo, abarcando toda la información. Si no, nos va a dar solamente atisbos, referencias, puntos básicos y esas cosas para poder tomar una decisión. Nomás no nos va a dar información súper relevante de la empresa. Bueno, como siguiente punto tenemos que la información que suministra la información financiera. Nos dice que los informes financieros presentan la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores. Bueno, a ver. Es así que tenemos los recursos económicos y derechos de los acreedores. Eh, la información sobre estos recursos y derechos van a ayudar a los usuarios a identificar fortalezas y debilidades financieras de la empresa, evaluar la liquidez y la solvencia que tenga la entidad y predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivos futuros entre los acreedores. Es decir, como se entiende esta parte es a quiénes van a, o sea, cómo va a ser el flujo de la salida, o sea, el flujo de efectivo, la salida de dinero que van a tener para sus obligaciones que tengan con terceros, ¿no? Si van a poder cancelarlas. A eso más se dirige este punto. Los diferentes tipos de recursos económicos, aparte, afectan de forma distinta a la evaluación de un usuario de las perspectivas de la entidad que informa sobre los flujos de efectivos futuros que procedan de recursos económicos existentes, tales como pueden ser las cuentas por cobrar, uso de varios recursos en combinación con la producción y comercialización de bienes o servicios a los clientes. Los usuarios de los informes financieros necesitan también conocer la naturaleza e importe de los recursos disponibles para así poder utilizar en las operaciones de la entidad que informa. Como siguiente punto vamos a tener los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Es así que vamos a tener dos puntos. Como primer punto en este subtítulo vamos a tomar el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación, o más conocido como el devengo. Esto nos va a describir los efectos de las transacciones, sucesos
y circunstancias sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores en los periodos exactos en los que ocurren. Es así, como vamos a tener como ejemplo este asiento eh, en el que vamos a poder apreciar este, cómo el devengo nos hace hacer una provisión, este principio del devengo nos va a hacer graficar en nuestra contabilidad un asiento por provisión de un recibo, que en este caso es un recibo por honorario o por un servicio que tenemos. Es así que tenemos la cuenta 63, 63.2, asesoría y consultoría, y la 63.2.6 para especificar detalladamente qué tipo de servicio o qué tipo de gasto hemos hecho, y es por investigación y desarrollo. Respectivamente tenemos nuestra 40, nuestro impuesto a la renta y nuestro impuesto de renta a la cuarta categoría por un servicio brindado por un tercero, en este caso una persona que ejerce su profesión de independiente. Entonces vamos a pagar un impuesto que van a ser los 192 soles. Y bueno, vamos a generarnos una obligación, que es nuestra cuenta 42, cuentas por pagar comerciales terceros, con nuestra 42.4, honorarios por pagar, por 2.208. Los 2.208 más los 192 nos van a sumar el gasto en el que hemos incurrido nosotros como empresa, o la empresa, por así decirlo, que son los 2.400 soles. Entonces al final del asiento detallamos la glosa, el cual es por la provisión del recibo por honorario. ¿Ok? Bueno, pasando al siguiente punto, el punto B nos dice rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. La información sobre los flujos de efectivo de una entidad nos no nos ayudará, sino ayudará a los diferentes usuarios a comprender las operaciones y a evaluar sus actividades de inversión y financiación. Esta información se verá reflejada en los estados financieros, ya sea estados de situación financiera, estados de resultado integral y estados de flujo de efectivo. Aquí. Pasaremos al siguiente título, que será el 2 romanos, características cualitativas de la información financiera útil. Como primer punto, vamos a tener las características cualitativas fundamentales. Nos dice que van a identificar los tipos de información que serán más útiles de los inversores, prestamistas y otros acreedores. Las características más importantes son, y vamos a entrar a detallar, dos. Primero, la relevancia y segundo punto, la representación fiel. En la relevancia nos dice que esta información llega a influir en la toma de decisiones en los usuarios. Nos va a indicar que esta información logra de ser de valor predictivo. Es así que el valor predictivo nos va a entrar a detallar que puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos empleados por usuarios. Y el valor confirmatorio sí proporciona información sobre confirmación, sobre evaluaciones anteriores. Estos ambos, que se interrelacionan, nos va a dar la información que tiene valor predictivo habitualmente, también tiene un valor confirmatorio. Va a tener un valor confirmatorio. Ahora, como caso, vamos a plantearnos en que una empresa dedicada a la venta de pinturas va a ser demandada por otra empresa, una empresa Y, en este caso, bueno, vamos a tener una empresa X y la demandante, que va a ser la empresa Y, la va a demandar por 29.000 soles por haber entregado las mercancías en malas condiciones. Entonces, como otro dato nos dicen, al inicio del periodo 2015 se está en pleno proceso judicial y el departamento legal nos comunica que es muy probable que pierda la demanda, puesto que ha sido declarada procedente en primera instancia. Se sabe además que posteriormente se emite la sentencia final declarando fundada la demanda inicial
iniciada por el cliente, por lo que la empresa deberá cumplir con el pago solicitado, de acuerdo a la relevancia de la información. ¿Cuál sería el registro contable que deberá realizar el Departamento de Contabilidad? Bueno, como solución vamos a decir que la empresa X va a solicitar al departamento legal informar al área de contabilidad sobre las demandas que se encuentren con sentencia final, donde exista alta probabilidad de perder, pues. Entonces, por lo que la información es de alta relevancia, o sea, va a ser muy importante para la empresa, con el fin de tomar las decisiones y conocer el estado económico que vamos a tener a futuro para pagos, nuestros pasivos, nuestras obligaciones. De acuerdo con lo señalado en el párrafo 14 de la NIC 37, provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, la empresa X debe reconocer el pasivo en favor de su cliente, ya que se conoce que a inicios del 2015 existe una sentencia declarada, o sea, ya la tenemos por perder, ya estamos, la empresa X ya tiene por perder ese juicio. Entonces, debemos destacar que para reconocer un pasivo en el ejercicio y se requiere el conocimiento de la probable salida de recursos, esta será en la medida en que cumpla con las siguientes condiciones establecidas por el párrafo 14 de la NIC 37 ya mencionada. Bueno, como punto A, una entidad tiene obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un proceso pasado. Punto B, va a ser probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar esa obligación, esa demanda que tenemos. Y como tercer punto, punto C, vamos a decir que puede hacerse de una estimación fiable del importe de la obligación. Vamos a estimar. Entonces, como asiento para ese gasto por demanda, vamos a provisionar por ese litigio vamos a cargar por la cuenta 68, evaluación y deterioro de activos y provisiones, a una 68.6 que va a ser provisiones, y detalladamente a una 68.611, provisión para litigios, es un costo que abarcamos nosotros, de 29.000 soles. Esa es la cuenta que se va a cargar. Y la cuenta que se va a abonar va a ser la de provisiones, una 48.1, que va a ser provisiones por litigios, que es por el importe de 29.000 soles, ¿no? Entonces ahí que vamos a apreciar la partida doble. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El otro va a ser el otro punto de las características cualitativas fundamentales, que es la representación fiel. Nos dice que la representación fiel debe ser una completa, que debe presentarse toda la información para que el usuario comprenda el fenómeno, la situación, el percance que está pasando la empresa en ese momento. Esta también debe ser neutral, no debe ser manipulada ni enfatizada, ¿cómo decirlo? O sea, de una manera agradable para que el usuario quiera recibirla, ¿no? O sea, es decir, debemos ser parciales, o sea, presentar tal cual la información, sin manipularla, sin, sin interferir en esta para satisfacer, pues, qué sé yo, satisfacer caprichos de terceros, ¿no? Para agradarle al dueño de la empresa, al gerente, ¿no? De esta información debe ser neutral. También debe ser libre de error material. Esto quiere decir que no debe haber errores u omisiones en las presentaciones. Se debe ser correcto, exacto y pues debe ser perfecta, por así decirlo. Debe estar tal cual. Ahora, pasamos al siguiente punto, que va a ser el 2. Tenemos al 2.1, comparabilidad. Nos dice que va a permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Entonces, lo ideal va a ser poder será poder comparar la información de una entidad con la de otras u con otra información
de otros periodos pasados de la misma empresa. Es así que tenemos el primer ejemplo, el cual nos dice: la empresa Cosmer, sociedad anónima, se encuentra en proceso de elaboración de estado de situación financiera del cierre del año 2015, el cual permitirá realizar un análisis o comparación de la cuenta 20 de mercaderías en relación con el estado de situación financiera del año 2014, para tomar la decisión de solicitar un préstamo a la entidad financiera por la necesidad de adquirir más mercadería. Entonces, nos va a presentar un estado de situación financiera de la empresa Cosmer, comparándolo en dos columnas, una del año en el que se está haciendo la comparación, el 2015, con el de un periodo pasado que es el 2014. Entonces ahí está comparando sus existencias. Nos dice que en el 2015 mantiene un saldo de la cuenta 20 por un importe que asciende a 13.645, observando que realizó compras en gran volumen durante el año y de igual forma se realizó movimientos de salidas por ventas, reflejando al final un saldo razonable al 2015, próximo a venderse en el siguiente periodo. Se puede observar que en este periodo en el 14 se realizó también compras de gran volumen, sin embargo no tuvo una tanta rotación como en el o salida durante el 2014. Así, al final de ese periodo, con el que se está comparando el 2014, se tuvo un inventario final que ascendió a los 34.645. Esa es la comparación del que nos habla este punto, el punto de la comparabilidad. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la verificabilidad. Nos dice que va a ayudar a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos en que se ha incurrido. Implica también que para usuarios independientes y diferentes de una descripción particular, es una representación fiel. Ahora tenemos el caso práctico de la verificabilidad, donde nos dice que la empresa Rosell S.A. se encuentra en proceso de verificación del rubro caja chica. Se tiene conocimiento por el área de recursos humanos que el responsable de la caja tiene mal manejo de este. Como dato adicional nos da que el caja asciende a 3.500 soles. ¿Cuál sería el tratamiento sobre la verificación del dinero de la caja chica? Bueno, la solución que nos da es que en el caso planteado de Rosell va a proceder a recibir contando físicamente el dinero de la caja chica para verificar si asciende a los 3.500, entendiéndose que se debe comprobar el importe mediante la observación. Eso es lo que estamos utilizando. O sea, podemos verificarlo físicamente o implícitamente. Ahora eso es de lo que nos habla, de la manera directa en que podemos razonarlo. Podemos comprobar de manera directa la información mediante la observación o de manera indirecta comprobar los datos de entrada de modelo, fórmulas u otras técnicas y recalcular el sistema utilizando la misma metodología, ¿no? Vamos a pasar al otro punto, que es el 2.3, la oportunidad. Nos dice que significará tener información disponible a tiempo de ser capaz de influir en las decisiones de la empresa. Por lo general, mientras más antigua sea la información, será menos útil. El siguiente punto, la comprensibilidad. La clasificación, caracterización y representación de la información de forma clara y concisa la va a hacer comprensible. Excluir fenómenos complejos para que la información financiera sea más fácil de entender. Sin embargo, podría llegar a ser poco fiable por estar incompleta esta información.
Otro punto nos dice que se debe tener en cuenta que esta información va dirigida a personas que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, como puede ser un administrador, un contador, algún técnico de estas carreras también. Tiene que ser comprensible para estas personas que tienen un conocimiento de las actividades económicas, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al tercer punto, la restricción del costo de la información financiera útil. Al aplicar la restricción del costo, el Consejo evalúa si los beneficios de presentar una información en particular justifican los costos incurridos para suministrar y utilizar esa información. Em, em, bueno, vamos a pasar al tercer punto, que es el marco conceptual, el de 1989 y el texto restante, que tiene por título. Bueno, como primer punto del marco conceptual y el texto restante, tenemos las hipótesis fundamentales. Como subtítulo de esto tenemos que la hipótesis del negocio en marcha. Nos dice que la preparación de estados financieros se da bajo el entendido de que la empresa está y continuará en actividad en un futuro próximo. Por lo tanto, la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar sus operaciones. De ocurrir esto, se prepararán estados financieros sobre una base diferente. El otro punto, el segundo, los elementos de los estados financieros. Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, y las van a agrupar en categorías de acuerdo a sus características económicas. Es así que vamos a tener los estados de situación financiera, que como vemos en esta parte van a conformar a los activos, el pasivo y el patrimonio. Mientras que el estado de resultados va a estar conformado por los ingresos y por los gastos. Bueno, tenemos las relacionadas con la situación financiera. Nos dice, los activos se reconocen cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos y además tienen un costo o valor medido con fiabilidad. Las empresas utilizan sus activos para producir bienes o servicios capaces de satisfacer a los clientes y al mantener al cliente satisfecho estarán dispuestos a pagar y por lo tanto se contribuye al flujo de efectivo. Los beneficios económicos pueden llegar a ser por diferentes formas. Es así como tenemos, ya sea utilizando aisladamente o en beneficio o en combinación con otros activos en la producción de bienes y servicios para ser vendidos, como puede ser en una fábrica, intercambiando por otros activos en la compra, en una comercializadora, pues puede ser, ¿no? Entregas dinero, que es un activo, y a cambio te entrego un producto que es un activo, utilizado para satisfacer un pasivo y el distribuido entre los propietarios, ¿no? Ese es uno de los activos. Son características, son formas, son los beneficios económicos que pueden llegar a través de diferentes formas, ¿no? Ahora tenemos los pasivos. Una característica particular que vamos a tener contraída es que vamos a tener contraída una obligación en el momento presente. El pasivo va a ser un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Estas obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o también puede ser a través de un mandato legal. Asimismo, vamos a distinguir entre una obligación, entre una obligación presente de una futura. Naturalmente, el pasivo va a surgir solo cuando se reciba un activo o se suscriba un acuerdo irrevocable. Esos son los únicos casos donde va a surgir un pasivo. La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo a través de, nos dice que puede ser a través del pago de efectivo, de dinero o equivalente,
transferencias de otros activos, podemos entregar un activo a cambio de saldar esa obligación. Prestación de servicios, podemos nosotros dar un servicio a cambio de cancelar este pasivo, esta obligación generada con un tercero. Sustitución de un pasivo por otra deuda y la conversión del pasivo en un patrimonio, en la cual, por ejemplo, podemos decir que que un en la conversión de un pasivo en patrimonio podemos citar que una empresa, nuestro proveedor tenemos una deuda con nuestro proveedor, entonces automáticamente no tenemos cómo cancelar esa deuda con un efectivo, entonces le hacemos la propuesta de que si esta empresa quiere recibir a cambio acciones de nuestra empresa a favor de saldar esa deuda, esa obligación que tenemos con ellos, ¿no? Entonces así vamos a poner un ejemplo de este elemento financiero en el cual nos dice del pasivo: el señor Peláez, gerente general de la empresa Martzap, Sociedad Anónima Cerrada, posee una tarjeta de crédito empresarial, la cual utiliza con frecuencia para evitar el manejo de efectivo al realizar los pagos de gastos originados por la empresa. Se sabe que en el mes de junio ha utilizado dicha tarjeta para cancelar la adquisición de una impresora multifuncional para su nueva oficina en la tienda comercio FJTMO SAC por la suma de 1.500 soles, incluido el IGB. ¿Cuál será el tratamiento y el registro contable? Pues ya, nos dan detallados datos adicionales. El costo de la impresora multifuncional va a ser de 1.500. El interés por el uso de la tarjeta de crédito va a ser de 120 soles. Entonces el total a pagar a la entidad financiera van a ser 1.620 soles. Entonces, para este caso, de la adquisición del bien perteneciente al activo tangible, de la empresa califica como un financiamiento de la entidad financiera para la adquisición de bienes, producto del uso de la tarjeta de crédito. En este sentido, en la oportunidad en que reciben los bienes, se va a proceder a reconocerlos con su correspondiente pasivo. Es así que tenemos el asiento de compra de la impresora, que es una 33, detallamos 33.6, así hasta que detallamos la impresora. Luego tenemos la cuenta 40, tributos, contraprestaciones y aportes al sistema. Que vamos a cargar también el IGB. Y la 46, que son cuentas diversas por pagar, un tercero. Pasivos por la compra de activo inmovilizado, muebles, maquinaria y equipo, y una impresora detalladamente, ¿no? Si queremos darle más detalle. Entonces a la 46 es donde van nuestros 1.500. En la 33 va a ir el monto separado del IGB y en la 40 va a ir el IGB. Entonces la suma de la 33 y la 40 nos va a dar la 46. Ahora, como segundo asiento vamos a tener el uso de la tarjeta de crédito que deberá reconocerse la deuda con la entidad financiera y el correspondiente interés, y se deberá realizar el asiento siguiente. Tenemos una 46 de 1.500, ellos tienen una 37, un activo diferido, por los intereses diferidos, intereses que no devengados en transacción con terceros, 120 soles, y la 45, una obligación financiera, que es por el préstamo de instituciones financieras y otras entidades. Entonces, instituciones financieras. Esta le vamos a poner una glosa por la deuda con la entidad financiera, ¿no? Que nos hace el de la tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de crédito. Ahora pasamos al patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Por ejemplo, en una sociedad por acciones puede demostrarse por separado. Primer punto, los fondos aportados por los accionistas. Segundo, las ganancias acumuladas de la empresa. Y tercero, las reservas específicas procedentes de ganancias, que ya sabemos que en algunas empresas llega a ser el 10%.
Esta clasificación puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros. Bueno, como ejemplo, vamos a poner que la empresa Panelsac se encuentra en el proceso de cierre del 2015. Se sabe que los accionistas de la empresa quieren reconocer el detalle del patrimonio. Entonces, a continuación se va a mostrar el detalle del patrimonio, en la cual tenemos la 1041, que es la cuenta corriente del BCP con saldo deudor de 2000, la 2011, el 111, el costo de 6106, la 33211 por el costo de adquisición o construcción por 14.456 cargados. Vamos a tener un saldo en la 39131, depreciación de edificaciones, con saldo acreedor de 10.458. Y ahí entra a detallar las acciones, que va a ser por un monto de 3.500 soles, la reserva legal, que va a ser por 2.500 soles, y las utilidades acumuladas al final del periodo por 6.104. Estas tres últimas cuentas mencionadas son a las que se refiere el patrimonio, cuando nos dice que una sociedad por acciones puede mostrarse por separado, o sea, detallándola. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. El rendimiento. En el rendimiento nos dice que la cifra del resultado es a menudo usada como una medida del rendimiento en la actividad de la entidad, o bien como base para otras evaluaciones. Es así que vamos a tener a los ingresos y a los gastos. Primero vamos a hablar de los ingresos, que nos dice que son el incremento de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o reducción de los pasivos que den como resultado incremento en el patrimonio. Al generarse un ingreso pueden recibirse a diferentes tipos de activos como el efectivo, las cuentas por cobrar, los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Y tenemos luego a los gastos. Los gastos nos dice que como ejemplo de los gastos de la actividad son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o aumento de los pasivos que reduzcan el patrimonio. Entre ejemplos de la actividad ordinaria que se encuentran como gastos, vamos a tener el costo de las ventas, los salarios de los empleados y la depreciación de nuestras maquinarias o muebles. Bueno, vamos al otro punto. El ajuste es por mantenimiento del capital. Nos dice que la revaluación o reexpresión del valor de los activos y pasivos da lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio, aun cuando estos incrementos o decrementos cumplan con la definición de ingresos o gastos, no van a ser incluidos en los estados de resultados. En lugar de esto, van a ser incluidos en el patrimonio como ajustes del mantenimiento de capital. ¿Sí? Vamos a pasar al cuarto punto, el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. El reconocimiento de los elementos de los estados es a través del proceso de incorporación de las partidas, las cuales se presentan en el estado de situación financiera, que ya vimos que está conformado por el activo, pasivo y patrimonio, o el estado de resultados, que va a estar conformado por ingresos o gastos. Como reglas generales, vamos a tener que la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Esto va a referirse al grado de certidumbre con que los beneficios llegarán o saldrán de la entidad. Esta medición se hace a partir de la evidencia que se tenga al momento de preparar los estados financieros. Vamos a ver un ejemplo.
Dice, caso práctico. La empresa Ríos en el mes de octubre del 2015 realiza una venta transfiriendo la mercadería a la empresa Fabel Sociedad Anónima por un importe ascendente a 33.000 soles más IGB. Se sabe que Fabel solicita un crédito de 4 meses por la compra, acordando con Ríos S.A. intereses por el financiamiento cuyo importe asciende a 4.300 soles más IGB. ¿Cuál sería el tratamiento contable? Bueno, en este caso dice que podemos observar que se cumplen las condiciones del párrafo 14 de la NIC 18, dado que la empresa Ríos S.A. transfirió la propiedad de la mercadería a la empresa Fabel S.A., por lo cual se generará beneficios económicos que se podrán medir fiablemente. De acuerdo al párrafo objetivo 17 del marco conceptual de las NIF, el devengo describe los efectos de las transacciones independientemente de si se va a cobrar o se va a pagar en un periodo diferente. Por ello, en este caso, los intereses pactados, estos acorde con el párrafo 30 de la NIC 18, deberán reconocerse mes a mes durante los 4 meses del financiamiento independiente, independientemente de si se cobre o no. Entonces los intereses se reconocerán en la cuenta 49.3, intereses diferidos, y cuando se devenguen cargarán esta misma cuenta con abono a la cuenta 77.2, rendimientos ganados. Finalmente, cuando se cobren, cuando se cobren, finalmente cuando se cobren se carga en la cuenta 104, cuentas corrientes en instituciones financieras con abono a la cuenta cuentas por cobrar comerciales, la cual generará beneficios económicos para la empresa, incrementando una ganancia. Entonces así tenemos los siguientes asientos. Primero vamos a cargar por la 12 los 44.014 de facturas emitidas en cartera. Luego tenemos la 40, el IGB, que va a estar abonado por 6.714 soles. Luego tenemos al pasivo diferido, intereses diferidos, que van a ser los 4.300 de la financiación por 4 meses. Y finalmente tenemos la abonada también la cuenta 70 por las mercaderías vendidas. Entonces, luego, cuando devenguemos los intereses, haremos el siguiente asiento. Vamos a cargar el pasivo diferido de de mes a mes. Primero vamos a cargar la 49 por 1075 y entonces la 77 se va a abonar por los 1075 a la vez, ¿no? Que van a ser los intereses ganados por los rendimientos ganados por cuentas por cobrar comerciales. Ahora, pasamos al siguiente punto, la fiabilidad de la medición. La partida, para ser reconocida, debe tener un valor o costo que se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones, el costo o valor se debe estimar. Esta circunstancia es una parte esencial para la formulación de los estados financieros y no resta la fiabilidad en cuanto a la estimación llegue a ser fiable. Ahora tenemos el reconocimiento de los activos. Nos dice que se va a reconocer un activo siempre y cuando éste genere beneficios económicos y el costo o valor pueda medirse con fiabilidad. Este se deberá reflejar en el estado de situación financiera. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando sea improbable que el desembolso se vaya a obtener beneficios económicos en el futuro. El reconocimiento de los pasivos nos dice que se reconocerá un pasivo siempre y cuando es probable que la liquidación de una obligación presente se derive de la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. No se debe considerar como pasivo cuando se trate de existencias solicitadas pero no recibidas, salvo en circunstancias particulares que nos va a detallar. El 4.4, reconocimiento de ingresos. Se van a reconocer en el estado de resultados cuando se produzca un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados a, y nos da 2 puntos. Primero, un incremento neto de activos derivado de una venta de bienes o servicios, o
de un decremento de pasivos resultante de la renuncia de algún cobro que tengamos con algún acreedor, o sea, que ya desista de cobrar la deuda que tenemos con él. El reconocimiento de los gastos nos dice que se van a reconocer en el estado de resultados cuando produzca una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con el decremento de un activo. La depreciación de los activos fijos puede ser una, ¿no? El incremento de un pasivo, o sea, el devengamiento de un servicio recibido, el que tengamos, devenguemos un asiento por un gasto de un servicio recibido, aunque no lo hayamos pagado, y que tiene que ser medido con fiabilidad. Ahora vamos a pasar al punto 5 del título 3, que nos dice la medición de los elementos de los estados financieros, que son procesos de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. Es así que tenemos el costo histórico. Los activos se van a registrar por el importe del efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida. Como ejemplo tenemos el valor de la compra de un bien. Y los pasivos se van a registrar al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en una obligación o por el efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo. Como ejemplo tenemos las remuneraciones por pagar, impuesto o el impuesto a la renta. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente sin descontar el de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisará para liquidar el pasivo en el momento presente. Como ejemplo tenemos el valor de una letra por pagar. Ahora tenemos el valor realizable o el valor de liquidación. Nos dice que los activos se van a llevar contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Como ejemplo vamos a tener el neto de realización de los inventarios. Y los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, el dinero no descontado que se espera pagar para la cancelación de estos pasivos. Como ejemplo, las obligaciones descontadas. Ahora tenemos el valor presente. Los activos se van a llevar contablemente a través del valor presente, descontando las entradas que se espere generar en un futuro. Ejemplo, tenemos las inversiones futuras liquidadas en efectivo. Y en los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas de dinero que se espera necesitar para un pago a futuro. Ejemplo, el valor de las pensiones de jubilación de nuestros futuros trabajadores retirados. Ahora tenemos el punto 6, los conceptos de capital. Él nos dice que las empresas adoptan un concepto el 6.1. Vamos a tener donde nos dice que las empresas adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados financieros. Bajo esta concepción del capital se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Entonces así vamos a tener al capital, a los conceptos de capital partidos en dos, el capital financiero y el capital físico. El capital financiero es el dinero aportado a la entidad, mientras que el capital físico es la que está en función de la capacidad operativa. Así vamos a tener el siguiente punto, el 6.2, conceptos de mantenimiento del capital y la determinación del resultado. En el primer punto vamos a tener el mantenimiento del capital financiero, que nos dice que bajo este concepto se van a obtener ganancias solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo exceda al importe financiero de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese mismo periodo. Mientras que el mantenimiento del capital físico va a ser el que se obtiene
mediante la ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos de la entidad al final del periodo o fondos necesarios para conseguir exceda a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante este periodo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.